Hola, mi nombre es Javier Eduardo, te saludo desde Caracas, Venezuela. Me encuentro específicamente en la urbanización Colinas de Bellomonte. A mis espaldas se encuentra Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos. Su presidencia significó un capítulo muy importante en la historia de Estados Unidos, porque en el momento de asumir el mayor cargo político en los Estados Unidos estaba atravesando el momento más crítico de su historia. Varios estados del sur decidieron separarse y crear un país paralelo con el fin de preservar la esclavitud. Aunque Lincoln no estaba de acuerdo con la esclavitud, su intención no era abolir la institución, sino no interferir en los estados en donde ésta ya existía. Pero el problema de la esclavitud en los Estados Unidos data no en el momento en que esos estados decidieron separarse, no, sino en el momento mismo en que Estados Unidos se independizó de Inglaterra en 1776. La misma declaración de la independencia dice que todos los hombres son iguales, tienen derechos inalienables y que esta es una verdad en sí misma. Sin embargo, la esclavitud no fue abolida. Se le llamó eufemísticamente The Peculiar Institution, la institución peculiar. Los mismos llamados padres fundadores eran propietarios de esclavos. George Washington tuvo esclavos y bueno, solamente faltando poco para morirse fue que decidió darle libertad a sus esclavos. Thomas Jefferson más bien veía con horror la idea de abolir la esclavitud. Es más, en unas cartas que escribió para su amigo y también rival John Adams, manifestó su preocupación, inclusive su desconcierto de esa idea. Al mismo tiempo manifestó que estaba aliviado de que las colonias españolas no fueran un lugar donde se estuviera creando anarquía, y que Simón Bolívar era alguien con el que se podía tratar. Pero de todas maneras, a pesar de que según él, Thomas Jefferson, no estábamos preparados para la educación, igualmente nos deseó suerte en nuestra vida como naciones independientes. Ahora bien, el problema de la esclavitud en Estados Unidos se fue demorando. Entre ellas hubo mecanismos como el llamado Consenso de Missouri, que, digamos, demoró, como ya he dicho, el asunto incómodo de la institución peculiar, léase de la esclavitud. Ciertamente, Estados Unidos había expandido su territorio, y por supuesto durante la administración de Thomas Jefferson se produjo la llamada compra de Luisiana. Ciertamente un territorio tan grande como ese tenía que ser dividido en varios estados, pero surgía la diatriba sobre si tenía que ser un territorio libre de esclavos, o por el contrario tenía que preservarse la esclavitud, de modo que los estados del norte, donde la mano de obra esclava era mínima, en cambio los estados del sur ciertamente era la columna vertebral de la economía de Estados Unidos. Por supuesto, esas tierras fértiles, sobre todo las del sur, tenían que ser tratadas con mano de obra. Ahora bien, mano de obra esclava, quiero decir. Ahora bien, cuando Lincoln asumió la presidencia de Estados Unidos, como ya dije al principio de este video, los estados del sur decidieron separarse para mantener la esclavitud, mientras que Lincoln no estaba dispuesto a permitir tal decisión, por lo que, digamos, estalló la guerra y ya el consenso era algo que no se podía mantener. Lógicamente,
Lincoln no tenía como intención abolir la esclavitud, sino no interferir en los estados donde ya existía o en los nuevos estados derivados de la división de Luisiana o del consenso de Missouri. Lógicamente, el hecho de que él quería preservar la unión constituía algo muy loable, pero estaba dejando de lado que el problema de la unión dependía del problema de la esclavitud. Ciertamente, él se reunió con un grupo de negros, estoy utilizando el término en sentido histórico, decidió invitarlos a la Casa Blanca y les dijo de manera muy frontal: ustedes son un problema para nosotros y nosotros somos un problema para ustedes, de modo que es necesario que vivamos separados. No voy a discutir si esto es correcto o no, simplemente es una realidad. En ese sentido, mantuvo como presidente la política de sus predecesores. Incluso, así como hizo Andrew Jackson, quien aparece en el billete de $20, él decidió llevar a cabo la marcha de grupos indígenas y específicamente de los navajos, y ciertamente la nación navaja, nación de los navajos, se extendía desde Arizona hasta Nuevo México. ¿Okay? Esos no habían formado parte de las originarias 13 colonias de Estados Unidos. Andrew Jackson anteriormente había hecho, digamos, la movilización forzosa de indígenas, un episodio conocido como el Valle de Lágrimas por la cantidad de vicisitudes y penurias que los grupos Sioux, entre otros, tuvieron que vivir. Asimismo, otro dato que es poco estudiado fue que Lincoln quería deshacerse de los negros, como en su momento lo hizo James Monroe cuando envió a un grupo de esclavos a África, y por supuesto formaron una nación llamada Liberia, capital Monrovia en honor a James Monroe. Lincoln quiso hacer lo propio con esclavos cuando decidió emprender negociaciones con el gobierno colombiano y mandarlos a la provincia de Chiquirí, perteneciente al territorio panameño. Para esa época Panamá formaba parte todavía de Colombia, y un senador de Kansas propuso que el lugar se llamaba Lincolnia, en honor a Lincoln. Tal decisión contó con el rechazo de gobiernos de América Central, específicamente de Costa Rica, Honduras y Nicaragua. Y bueno, esa decisión de crear una colonia de negros en América Central fracasó. Ahora bien, la presión sobre Lincoln para resolver el problema de la unidad, lógicamente lo hizo recapacitar y decidió abolir la esclavitud. Tal decisión generó un gran descontento, incluso hasta el punto de que el 15 de abril de 1865, poco antes de que se firmara la paz, Lincoln fue asesinado en un teatro por un actor simpatizante de los confederados, es decir, de los estados del sur, John Wilkes Booth. ¿Okay? Y el asesino murió antes de que se llegara a juicio. Ahora bien, esta proclamación de la emancipación no significaba que fuesen iguales ante la ley. De hecho, tuvieron que pasar, muchísimos años, bien entrado, más de la mitad del siglo XX, para que Lyndon Johnson proclamara la igualdad en los derechos civiles de la comunidad negra. Y un dato muy curioso es que en esa época todavía existían, en el siglo XX, existían servicios para blancos, servicios para negros. Eran las llamadas leyes Jim Crow. Jim Crow hace alusión a un nombre de un espectáculo racista, y hasta el punto de que en las instalaciones del Pentágono existen 4 baños, los de damas y caballeros para blancos, damas y caballeros para negros. Inclusive en el espectáculo había lugares de entretenimiento para la comunidad negra.
eran los llamados Chitlin Circuits, donde ciertamente los espectáculos que ahí se presentaban eran a veces caldo de cultivo para que se produjera cierto desenfreno, ¿okay? De manera que esa comunidad negra estaba gozando de mucha libertad, la libertad que les fue, digamos, restringida por tantos años de esclavitud. Y Michael Jackson, siendo un niño, se presentaba en esos lugares en sus comienzos de carrera musical, y bueno, le tocó presenciar ese tipo de desenfreno en esas actuaciones, ¿okay? Ahora, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal, le des un like y le des un like a la campanita, comenta si te gustó en este video y si estás interesado en conocer aspectos de la historia de Venezuela y su importancia en la historia universal, no olvides de suscribirte. Hasta luego.